Bienvenidos al podcast Las Alucines. Bueno, chicos, el día de hoy lo vamos a hablar sobre el libro Todos deberíamos ser feministas, por nuestra colaboración con el podcast Hablando con los Tontos. Este libro fue escrito por Chimamanda Ngozi y publicado en el año 2015 con su editorial Literatura Random House en su idioma original, el inglés. Bueno, este libro, a pesar de ser bastante ya antiguo, 10 años atrás, nos enfoca igual en temas que vemos todavía en el presente. Claro. Bueno, ahora hablemos del contexto de producción del libro, el cual fue luego de una exitosa charla que tuvo la autora en el año 2013, que se trataba sobre desmontar los estereotipos. Exacto. Pero no nos tenemos que adelantar tanto, que este podcast tiene que durar 10 minutos todavía. Así que ahora, mientras tanto, vamos a hablar de las temáticas más o menos para que capten de lo que se trata, que es el feminismo y los estereotipos. Ya. Bueno, obvio que también tenemos que hablar sobre los personajes del libro, aunque hacer como una adaptación de una charla no tiene personajes como tal, ya que solo nos habla de experiencias vividas. El único personaje más o menos que está como fijo en la historia es nuestra misma autora, que es la que da la charla. Así que de ella sí podemos darles características físicas y psicológicas. Bueno, podemos decir que es una mujer segura de sí, que tiene empatía por las demás mujeres y que tiene una habilidad para expresar sus ideales. Y físicamente, ella es una mujer de tez negra, de pelo afro y con una contextura media. Bueno, y sin más espera, vamos a hablar ya de este contenido del libro como tal. Y bueno, queremos decir al principio que hay muchas ideas por las que una mujer podría volverse feminista, tanto antes como ahora. Pero esta autora nos relata de que ella tomó o se guió hacia esta decisión por un comentario de su amigo, que era más bien una pregunta de que si ella era feminista y que si odiaba a los hombres. Esto la hizo ver que la idea del feminismo, bueno, al investigar, la hizo ver que la idea del feminismo no era solo de las mujeres, sino que era de Ujú. todos. Claro. Ahora, esto lo podemos ir demostrando mediante algunos relatos que les vamos a comentar, donde se demuestran los estereotipos que tenemos tan marcados como sociedad, sea consciente o inconscientemente, tanto como para mujeres y para hombres. Veamos cómo esto se muestra con claros ejemplos. Como por ejemplo, cuando Chimamanda ve los estereotipos desde que somos pequeños. Por ejemplo, hasta con los juguetes se nos vienen como esas ideas a la cabeza. Cuando éramos niñas, a nosotras se nos ponían con muñecas, con planchas, a cuidar a la bebé, a darle la leche, y esto nos hace guiar como hacia ser amas de casa. También se nos enseña a ser más sumisas con los hombres. Y en cambio, todo lo contrario, nuestros compañeros jugaban con herramientas, con pistolas, con superhéroes, enseñándoles que ellos debían ser bruscos al jugar. Como por ejemplo, si tenían una espada, no iban a jugar así a mirarla, sino que iban a pelear con ella. Esto Claro. los hace también eh, aprender que ellos deben tener el reconocimiento como de héroes. Y bueno, también se les enseña por extra, no solo por parte de los juguetes, a que deben guardarse más lo que sienten. Bueno, todos estos hechos nos demuestran que los estereotipos que hay dentro del feminismo no solo afectan a las mujeres, sino que también a los hombres, dándonos a entender por qué Chimamanda hablaba de todos y no solamente de que odiaba a los hombres. Sin embargo, el libro da mayor énfasis a las mujeres, a lo que tenemos que pasar y, bueno, toda nuestra vida, sí. Esto lo demuestra con lo que ha vivido y también con testimonios de cercanos. Exacto. Como por ejemplo, cuando un profesor no la reconoció como la mejor de su clase, siendo que ella había quedado como la mejor, sino que reconoció al segundo y su excusa fue
solo que porque el segundo mejor era hombre. También nos presenta como segunda injusticia, o bueno, como segunda injusticia que nosotros vamos a presentar hacia las mujeres, el hecho de casarse. Estamos casi obligadas a estar en matrimonio, si no se nos mira como mal, como una mujer solterona, se nos hace sentir menos, y esto nos hace pensar que sin un hombre al final no seremos como reconocidas. Chimamanda toma estos ejemplos y muchos más para explicar el por qué ella no está de acuerdo con este feminismo y los estereotipos, ni entre hombres ni mujeres, dejando en claro que su pensamiento es que estos estereotipos, tanto para todas las personas, no deberían existir y cada uno debería poder escoger sus propias reglas. Seguramente ya quieren saber lo que opinamos sobre este maravilloso libro, pero ¿ya vieron nuestra piel perfecta? Esto es gracias a la maravillosa línea de Nivea, quien nos patrocina hoy, que con su fórmula de células madre nos deja la piel de bebé. Bueno, luego de esa publicidad tan precisa de Rocío, ahora sí vamos con nuestra crítica. Creemos que este libro puede ser bastante informativo sobre el feminismo por tener una visión muy abierta sobre cómo se muestra el machismo en la sociedad cuando no lo podemos ver y la forma en que se utiliza para darle otra visión al lector que es firme por los ejemplos vividos por personas. Exactamente, tomándome de eso, podemos decir que este libro no es algo que no tenga fundamento, porque este libro es directamente relatado desde lo vivido por personas que en verdad como están, o sea, no es un libro que salió de la imaginación de Chimamanda, sino que habla directamente de lo relatado sobre ella y sobre gente que conoce. Y bueno, estas cosas nos dan paso a la reflexión sobre los estereotipos injustos en las vidas de las mujeres. Pero algo que podemos encontrar como un detallito es que el libro no va más allá de hacer reflexionar al autor, o sea, no nos da ideas de hacer un cambio concreto. Claro. Nosotros no estamos de acuerdo con estos estereotipos que se inculcan, porque al final de todo esto puede hacernos estar mal psicológicamente, afectándonos, haciéndonos sentir menos y guardando lo que en verdad sentimos o queremos. Exacto, bueno, en mi opinión, el feminismo no es solo no estar de acuerdo con los estereotipos, sino que engloba un montón de cosas más que pasan con las mujeres. Entonces, yo no sé si el libro está correcto al decir que todos deberíamos ser feministas, porque el feminismo no solo habla de este tema, sino que engloba mucho más. Claro, pero con esto no queremos menospreciar el gran trabajo que hacen estas mujeres por los demás, como ayudarnos a conseguir derechos o el estudio o el voto. Eso creemos que lo valoramos entre todos, de estas grandes luchadoras que piensan no solo en las que están, sino en las que ya no están y en las que vendrán. Exactamente, bueno, este libro entonces, en conclusión, se puede decir que es bastante bueno para ver una visión distinta del feminismo y no la visión como que todos tienen de que el feminismo odia a los hombres y que rayan murallas, sino que va más allá. Y además, este libro podemos decir que tiene una de las cosas que pocos tienen, que es que también deja ver a los hombres, o sea, deja ver las injusticias de la sociedad hacia los hombres, dejando ver la necesidad de comenzar a criar diferente sin cerrar a las personas en límites que al final nos afectan a todos. Claro. Este libro puede ser breve, sí, pero no es necesario juzgarlo por eso, ya que es preciso para explicar lo que se enseña y lo que conlleva ser una feminista en un mundo que no avanza, para desarmar los estereotipos, ya que estos pueden perseguir en el tiempo que tenemos y no sabemos cuánto tiempo más podrán quedarse en nuestra sociedad. Perfecto. Por todas estas cosas, nosotras, a ustedes, nuestros lectores, sí les recomendamos este libro y léanlo porque no se queden solo con lo del podcast para que Claro. ustedes vean con mayor profundidad de lo que se trata.
Así que esto es lo que nosotras intentamos resumir en estos pequeños minutos. Claro, siempre es bueno leer o escuchar otros tipos de vista, así que los invitamos a leerlos. Y Y recuerden, nosotras somos las alucines.